Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este panel Emprendimiento Ambiental, Volviendo a la Naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Torres, soy coordinadora nacional de Biofin y voy a tener la suerte de moderar este panel. Para este panel tenemos tres invitados de muy alto nivel. Contamos con la participación de María Inés Mira, socia fundadora de Fair Connection, cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible, con especial énfasis en el sector forestal y comunitario. María Inés ha trabajado en más de 25 países de África, Asia, Europa y América Latina, desarrollando modelos de negocios basados en capital natural. Es también fundadora de Women's Initiative for Sustainability and Empowerment y Good World Ambassador para América Latina de Eco Innovation Foundation. Bienvenida, María Inés. Contamos también con la participación de Jean-Pierre Morales, coordinador de proyectos e investigador en paisajes productivos forestales del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, CATIE. Jean-Pierre cuenta con más de 12 años de experiencia de trabajo en temas de manejo de recursos boscosos, análisis económico, desarrollo de negocios, evaluación de inversiones, energía renovable y cambio climático. Actualmente es coordinador de proyectos en CATIE, en donde dirige la iniciativa denominada Activa Business Lab. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con la participación de Ernesto Herrera, director general de Reforestamos México y presidente del Comité Mesoamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ernesto ha trabajado en la generación de redes multisectoriales, inversión pública, privada y filantrópica en el sector ambiental, así como la transformación de políticas públicas y privadas para mejorar la transparencia, legalidad, sostenibilidad y competitividad del sector forestal y pesquero. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias a los tres por su participación. Y para Muchas entrar un gracias. poquito en materia, vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos el día de hoy a nivel mundial y que es la razón que estemos teniendo este panel por esta vía y no presencialmente como nos habría encantado, y es COVID-19. COVID-19 sin duda está trayendo una serie de cambios a las perspectivas económicas a nivel global que no tiene precedentes. En el caso de México hay 4.8 millones de empresas y 55.7 millones de personas ocupadas trabajando en estos sectores que hoy se están viendo seriamente afectados. Y entonces, ¿qué impacto tiene el COVID-19 en la economía después de que hemos escuchado tanto? A nivel mundial se espera que haya una caída del Producto Interno Bruto del 3%. Y el Fondo Monetario Internacional ha estimado que sin los estímulos fiscales correctos, en América Latina esta caída podría ser de hasta el doble, es decir, un 6%. Y ni hablar de las perspectivas del caso de México porque es bastante preocupante. Por lo tanto, esto indica que estamos frente a una profunda recesión y un colapso de la liquidez. Se estima que el 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas en México enfrenten problemas de liquidez desde este mes, lo cual es lamentable. Pero no todos son malas noticias. Si nos vamos a los niveles históricos en donde hemos visto que los verdaderos cambios sistémicos ocurren después de estas grandes crisis, es ahí en donde nos damos cuenta que COVID-19 nos trae una oleada de oportunidades también y debemos aprovecharlas. El efecto que está teniendo COVID-19 en la economía a nivel global nos alerta la necesidad de hacer cambios sistémicos, sin duda, en los modelos de negocio, de consumo e incluso de comportamiento humano. Estamos viendo un incremento sin precedentes también en las ventas a nivel en canales digitales. Estamos teniendo también una serie baja de precios en los costos de logística y de los productos y por lo tanto tenemos un montón de startups que no se esperaban el crecimiento que están teniendo en estas fechas y que esos son elementos positivos y oportunidades que hay que aprovechar. También aquí es momento de detenernos y preguntarnos si con estos cambios que están siendo disruptivos conviene enfocarnos en modelos de negocio típicos como los que hemos tenido hasta ahora, conviene seguir haciendo las cosas de la misma forma o más bien debo enfocarme en modelos de negocio que agreguen la mayor cantidad de valor en materia de innovación a la sociedad y por supuesto al medio ambiente. Creo que este es un llamado sin duda a la economía circular
en donde todos los involucrados en las cadenas de valor debemos buscar maximizar los beneficios para todos ellos y ofrecer, por lo tanto, mejores alternativas, no solo de productos a los consumidores, sino también de retornos a nuestros inversionistas, de condiciones de trabajo a la gente que colabora en nuestros emprendimientos y empresas y en toda la cadena de valor. Y para esto me gustaría empezar con una pregunta dirigida a María Inés, en donde por favor nos cuentes, María Inés, cómo puedo diferenciar un emprendimiento ambiental y qué diferencias sustantivas existen y qué ventajas frente a un emprendimiento típico. Por favor, María Inés. Muchas gracias, Daniela, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Mira, el emprendimiento en general y el emprendedor es una persona que identifica alguna necesidad, lee las señales del entorno y a partir de ello genera un modelo para entregar valor y para capturar ese valor a través de un ingreso y de un retorno económico. El caso del emprendimiento ambiental, la fuerza que mueve este emprendimiento es algún problema ambiental crítico. Por lo tanto, lo que da origen a un negocio o a un emprendimiento ambiental es dar solución a un problema ambiental. Esto puede ser un problema como cambio climático, que tiene múltiples dimensiones. Y en este sentido, cuando tú te refieres a COVID, creo que nosotros podemos decir o podríamos clasificar el COVID como un problema ambiental y no solamente como un problema de salud, sino que en su origen probablemente vamos a encontrar que el desequilibrio de la naturaleza, dado por los patrones de consumo que han ido quitando los recursos, ¿no? Y hemos ido como acorralando la naturaleza, tiene mucha origen lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, el emprendimiento ambiental tiene la ventaja que resuelve un problema de tipo ambiental que solamente va creciendo y el poder del consumo en beneficio de la resolución de problemas ambientales es algo sumamente valioso, principalmente ahora, por lo que estamos viviendo. Correcto. Entonces veríamos que estas ventajas resuelven no solo el tema, algo que hay un sesgo en general y principalmente todavía con el sector inversionista que no es tan propenso a los riesgos. Un emprendimiento Sí. ambiental es capaz entonces de traer también beneficios sociales y por supuesto económicos, ¿correcto? Sí, sin duda el emprendimiento ambiental debe ser capaz de generar un retorno económico suficiente, tiene que ser bueno para la economía y bueno para el medio ambiente. Y por supuesto también cuando uno es beneficioso con el medio ambiente, también está siendo beneficioso y ojalá lo más posible con las comunidades que viven en torno al medio ambiente. Y en ese sentido, los emprendimientos ambientales también buscan eliminar las asimetrías de información que existen en las cadenas de valor, por lo tanto, hacemos la información disponible en toda la cadena y eso genera también más equidad social. El hecho que yo como consumidora me entero de lo que estoy consumiendo y a través de mi consumo puedo hacer una elección consciente, es un elemento sumamente importante también, ¿no? Que está vinculado a los emprendimientos ambientales o emprendimientos verdes. Pero De todos los acuerdo. negocios tienen un retorno para sus inversionistas, ¿no? Muy bien, esto es muy importante tenerlo en mente. Y entonces me voy con Jean-Pierre, en donde le preguntaría qué va a pasar con aquellos emprendedores que antes de esta pandemia ya tenían un negocio y que quizás no estaban considerando estos elementos ambientales y sociales que dan un extra a mi negocio. ¿Debería incorporarlos? ¿Se puede incorporarlos o es necesario empezar desde cero? Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan. Sí, digamos, pues, en cualquier momento una empresa puede replantear su modelo de negocio y esto lo puede hacer basado en varias cosas. Uno es un tema coyuntural como el COVID, ¿verdad? Que está cambiando la forma de hacer negocios, ¿verdad? Aunque tenemos que tener cuidado porque esto o este cambio coyuntural no necesariamente va a ser, va a estar siempre o la dinámica económica va a estar siempre como la vamos a tener en el próximo semestre y tal vez el primer semestre de 2021. La pandemia en algún momento va a pasar y las cosas van a volver a una normalidad tal vez un poco diferente, pero
pero sí deberíamos de hacerlo, de repensar el modelo de negocio y adaptarlo a la coyuntura. Y bueno, cuando estamos hablando de modelos de negocios, siempre es bueno tener un ciclo que yo le llamaría el ciclo, digamos, virtuoso para yo estar adelantándome a estos eventos coyunturales o de otro tipo. Y es construyo, o sea, planifico, diseño mi servicio, mi producto, salgo a mercado, ¿verdad? Y estoy siempre midiendo qué pasa en el mercado, o sea, generando una serie de indicadores, ¿verdad? Y con eso aprendo qué está pasando en el mercado, qué soluciones nuevas necesitan mis clientes y con ese aprendizaje vuelvo y construyo y cambio. Y en ese ciclo de aprendizaje y construcción voy cambiando y voy mejorando mi modelo de negocio y adaptándolo a los momentos, digamos, coyunturales de la economía o sociales y ambientales, ¿verdad? En enero estábamos hablando o hablaban los presidentes en Davos sobre el tema de la biodiversidad y su relación con los negocios, ¿verdad? Eh, en el Acuerdo de París, los países tomaron una serie de acuerdos para combatir el cambio climático y todas esas lecturas, los emprendedores, los dueños de pequeños y medianos empresas deben irlas leyendo e incorporarlas a su modelo de negocio porque es muy probable que sus consumidores empiecen a hacer demandas diferentes y que obviamente estas demandas van a ir hacia una protección mayor de los recursos naturales y a un proceso más regenerativo de los modelos de negocios y menos extractivo como muchos de los modelos de negocios actuales. De acuerdo, muchas gracias. Y para aquellas personas que no están tan familiarizadas a lo mejor con emprendimientos en biodiversidad, por ejemplo, pues estaríamos hablando de proyectos de producción sostenible de café, venta de muebles de madera certificada, aceites esenciales, en fin, hay un sinfín de productos y proyectos que tienen como insumo principal la biodiversidad y que hoy mismo como seres humanos no estamos tan educados para saber que lo que nos estamos llevando a la boca todos los días también es biodiversidad, ¿no? Maíces criollos, por ejemplo, verduras, la milpa, en fin, hay un montón de cosas que sin duda también finalmente tienen impacto en nuestra salud y bueno, aquí un ejemplo como este cisne verde que yo sigo sin definir si COVID-19 es un black swan o un green swan, yo me voy más porque es uno verde, pero bueno, esta discusión se nos podría alargar. Y entonces, para no abusar del tiempo de los panelistas, me gustaría ir con Ernesto, a quien le preguntaría cuáles son los principales retos que hoy tenemos para hacer este tipo de emprendimientos ambientales. Muchísimas gracias, Daniela. También un saludo a todos los que nos están escuchando. Nosotros estamos viendo que para el desarrollo de estos emprendimientos, pues no estamos encontrando los ecosistemas adecuados para que las ideas de emprendimiento se convierten en estos startups y los startups puedan acelerarse y escalarse y que encuentren los mecanismos financieros adecuados para ello. Nos hemos encontrado que existen ya estrategias de incubación o aceleración para, para los sectores como más, no sé, el sector de la tecnología o el sector de alimentos, pero hay poco que se haya construido para fortalecer estos ecosistemas que permitan ese desarrollo de los emprendimientos. Y también una cosa muy importante es la cultura. La cultura en términos de la biodiversidad, la cultura forestal, como es el caso de los temas que nosotros abordamos en Reforestamos. De repente, no sé, si le preguntamos a las personas, oye, ¿está bien cortar un árbol? Y las personas van a decir, no, eso está muy mal. Entonces, a lo mejor algunos inversionistas que quisieran hacer cosas por el medio ambiente no se atreven a invertir en modelos que implican la extracción de productos del bosque y por lo tanto estos emprendedores que tienen estas ideas innovadoras para el aprovechamiento sostenible no tienen ese contacto, no son comprendidos por los inversionistas que podrían desarrollar estos emprendimientos y que escalaran el impacto que quisiéramos ver. Entonces, la población tiene que entender que
sí es posible conservar los bosques, aprovechando los bosques, extrayendo los recursos naturales, obviamente de la manera sostenible, y asegurar el futuro de estos bosques. Entonces yo iría como esos dos, la cultura y el ecosistema de emprendimiento e inversión. Perfecto. Y hablando un poco más acerca de las inversiones y los financiamientos disponibles que hay para esto, ¿cuál es el mensaje que darías a los que hoy nos están escuchando para que sepan que sí hay inversión para esto y que sí hay manera de hacerlo? ¿Cuáles son aquellos principales mecanismos que estarías recomendando explorar ahorita que se va a desatar esta ola, esperamos, de emprendimientos ambientales? Exacto. Sí, digamos, yo creo que lo importante sería el desarrollar alianzas para hacer Ok, posible que que las finanzas pudieran generar como estos modelos que están como de moda, ¿no? Para traer la inversión de impacto, que es esto del blended finance, el que puedas articular los diferentes tipos de inversión, la inversión pública, la inversión privada, la inversión filantrópica, la misma inversión de los emprendedores o de las personas que viven en los bosques o en las selvas, en los diferentes ecosistemas. Entonces, la manera en que todos estos recursos se pueden articular van a poder ayudar a arrancar estas ideas que obviamente pues, un emprendedor pues, no puede arrancar su iniciativa pues, pidiendo crédito, ¿no? O sea, inmediatamente la deuda lo mata. Necesita como el apoyo pues filantrópico o de un ángel inversionista para que lo arranque. Entonces, hay muchos inversionistas que están buscando invertir como 2.7 mil millones de dólares, por ejemplo, en América Latina para restaurar los ecosistemas, pero pues no están encontrando los proyectos suficientemente grandes. Entonces, es necesario ir incubando, necesitamos más recursos filantrópicos para ir incubando hasta que estos proyectos estén listos y que sean invertibles y vinculables con estos inversionistas que quieren restaurar la tierra en gran escala. muchísimas gracias, Ernesto. Y me regreso con María Inés, que bueno, aprovechando su vasta experiencia en temas de construcción de modelos de negocio, ¿cuáles son los elementos, María Inés, que un modelo de negocio debería considerar e integrar en su ADN para que se pueda considerar un emprendimiento ambiental? Mira, primero para mí cualquier modelo de negocio, no solamente un modelo de negocio ambiental o un emprendimiento ambiental, tiene que tener una propuesta de valor clara. Y esa propuesta de valor tiene que dar solución a algún problema real y urgente. Y no se trata de lo que yo pienso que es un problema real o lo que yo pienso que se necesita. Se trata de poder leer el entorno y comprender cuáles son las necesidades hoy. Porque un negocio necesita alguien que compre mi solución. Por lo tanto, para mí, generalmente, la principal falla de un modelo de negocio es que la propuesta de valor no está bien definida. ¿Ah? De acuerdo. Primero quiero decir, sí, eso es como central, con una propuesta de valor que no realmente está bien descrita en términos de a quién le voy a solucionar algo y a dónde voy a entregar mi propuesta de valor y cómo voy a recibir una retribución económica respecto a ello, creo que es fundamental. Porque todo lo demás después es poner como distintos elementos de un puzzle juntos para entregar el mayor valor posible, ¿no? Y capturar el mayor valor posible. Entonces, en ese sentido, tener claridad de lo que yo ofrezco y a quién se lo ofrezco es un aspecto fundamental. Y en los emprendimientos ambientales, creo también, todos los beneficios ambientales que yo puedo generar con esta propuesta de valor. O sea, yo no solo entrego un servicio quizás o un bien, sino que también estoy entregando una contribución a resolver un problema ambiental. Y esto puede ser un modelo que se ocupa directamente de un problema ambiental, como menciona Ernesto, que sería una restauración o un enriquecimiento, aumentar la biodiversidad o producir servicios ecosistémicos, sino que también pueden ser emprendimientos ambientales, soluciones tecnológicas que Claro. son más ecológicas, son más ambientalmente amistosas. ¿Ah? Y esas soluciones que son más amigables también tienen que estar integradas a una cadena de valor también que
que sea virtuosa, como tú mencionabas recién, la economía circular habla mucho de eso, ¿no? Entonces, para mí, propuesta de valor con un claro cliente, para mí es lo fundamental. Lo demás es estrategia de negocio, organizar mis recursos, mis relaciones con el entorno, y ahí recojo lo que dice Ernesto también, en el sentido de estar inserto en un ecosistema que me permita hacer crecer mi negocio. Y ahí los aliados clave son sumamente importantes. Creo que un emprendedor debe estar full conectado a lo que está pasando en el entorno. Y siempre el emprendedor más exitoso es el que puede leer y anticiparse a lo que se necesita. Esa De solución que acuerdo. mencionaba, sí, perdón, que mencionaba Jean-Pierre, de ir prototipando, ¿no? Probando y viendo resultados y ajustando, creo que también es fundamental en el modelo de negocio, ¿no? Ir pudiendo fallar rápido, fallar barato y ir perfeccionando mi modelo en el corto plazo. Muy bien. Y si tuviéramos que mencionar un par o tres actores básicos a quien acercarse para aprender de esto, a quienes no estamos tan educados a lo mejor, ¿a quiénes mencionaríamos? ¿Qué tipo de organizaciones me pueden ayudar? Acá tienes uno presente, Muy bien. el Innova, Innova Lab, tienes, eh, Ok. creo Sí, que hay unidades como el laboratorio que dirige Jean-Pierre, que trabaja emprendimiento. Yo creo que hay bastante proveedores de este servicio de conocimiento, y las redes de emprendedores también, ¿no? Yo acá en Chile participé muy tempranamente de lo que se llama Sistema B, que son un grupo de empresas que incluyen dentro de su propuesta de valor el beneficio ambiental y social como parte de sus estatutos. Las empresas B son beneficiosas, y ese grupo de empresarios ha sido una escuela súper importante para mí como emprendedora también. O sea, estar en contacto con otros emprendedores creo que es fundamental. Redes de emprendedores es sumamente importante, además de las posibilidades de educación que uno puede tener con laboratorios de innovación, ¿no? No sé, específicamente en México probablemente, entiendo que Reforestamos hace también bastante actividad en ese sentido. sí, Es y quizás correcto. agregaría, quizás agregaría una red que es la red de ANDE, la red de emprendedores para el desarrollo, la ANDE, que tiene pues ahora sí que una red de diferentes organizaciones, de diferentes perfiles que están buscando crear esos ecosistemas. Entonces acá en México estamos buscando ese ecosistema de emprendimiento forestal ambiental, pero hay muchas organizaciones que participan en esa red en diferentes partes del mundo y en América Latina. Seguro van a poderlas encontrar. De acuerdo. Sí, Muchas quería gracias. agregar Daniela, Adelante, quería agregar que Martínez. acá en Chile está la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, que es súper potente también como organización. Creo que tiene también oficinas en otros países de América Latina. ASECH se llama, Asociación de Emprendedores de Chile. Y al alero de esa organizaciones grandes uno tiene muchas oportunidades de compartir experiencias y formación también, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, María Inés. Y ahora me iría con Jean-Pierre, a quien le preguntaría cómo puedo hacer como emprendedor para medir el impacto que mi emprendimiento está teniendo y cómo nos cuidamos del greenwashing. eh, bueno, es construir indicadores, ¿verdad? Y bueno, no indicadores vanidosos, sino realmente indicadores reales que estén midiendo mis impactos a nivel ambiental, a nivel social, ¿verdad? Sobre todo. Eh, que esto también va a ser lo que nos va a abrir la puerta a la inversión de impacto que está, digamos, tocando bastante la puerta en Latinoamérica y que con el venture capital o el capital de riesgo se están acercando a diferentes emprendimientos en América Latina en general. Pero
es básicamente evitar los indicadores vanidosos y realmente medir lo que estoy haciendo y ese impacto que busco. Y eso va mucho por el lado de cómo hayas estructurado tu propuesta de valor y si tienes bien identificado el segmento que responde, que tu propuesta de valor está respondiendo a ese segmento de mercado, ¿verdad? A esos clientes. Eh, entonces es importante tener eso claro para estructurar unos buenos indicadores dirigidos hacia ese mercado, ¿verdad? Porque lo tenés que conocer bastante bien, etcétera, etcétera. Pero sí, hay muchas, digamos, hay muchas falsas estrellas, ¿verdad? Y mucho discurso muy, digamos, como muy superficial, ¿verdad? Donde te pueden decir, mi producto es verde, pero realmente cuando empezás a bailar como consumidor, ¿verdad? No lo es como, no es como tal. Y esto básicamente cualquier inversionista que esté buscando invertir en algo con impacto ambiental y con impacto social, cuando empiece a hacer una debida diligencia, ¿verdad? Una revisión de tu modelo de negocio, de tus indicadores, rápido se dará cuenta de que no estás realmente midiendo lo que deberías estar midiendo si quieres cuantificar tus impactos a nivel ambiental y a nivel social, ¿verdad? De acuerdo. Y un poco en este mismo sentido, me gustaría preguntarle a Ernesto, Ernesto, ¿cómo hacemos para ahorrarnos pasos y cómo deberíamos estar comunicando los impactos positivos que mi emprendimiento está teniendo a nivel social, ambiental y obviamente económico para que más inversionistas que no sean necesariamente inversionistas ángel se puedan animar a invertir en mí? Sí, yo creo que un tema definitivamente que está faltando es el contar las historias, el que las personas puedan transmitir toda esta información que estamos buscando, estos valores ambientales que estamos queriendo posicionar es muy importante. Como que asumimos que sabemos los temas ambientales, pero realmente son bastante ricos y complejos. Yo creo que el tener como referencia, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que hay como ciertos objetivos que están alineados para temas ambientales muy específicos, son muy relevantes. Entonces, por ejemplo, el de la conservación de la biodiversidad, el tema del agua, el que estemos asegurando infiltración en el agua en el subsuelo a través de estas estrategias de restauración, por ejemplo, o el que podamos capturar carbono y combatir el cambio climático, son temas que de repente se olvidan y se observan como temas románticos. Y generalmente los emprendedores, y necesitamos que brincar a que estos inversionistas, estos emprendedores, perdón, estén abordando estos temas ambientales. Eh, eh, el tema de las historias también conectado con las personas que están en las comunidades, con las personas que son las que están resguardando estos recursos naturales son importantes. Y entonces estamos viendo que o sea, hay una diversidad de productos que están realmente siendo capaces de conectar al consumidor con esas pequeñas acciones que están sucediendo en los espacios naturales. Entonces, somos cada vez, tenemos la posibilidad de comprar, por ejemplo, una miel orgánica y sabes perfectamente cuál es el productor. Entonces, mi sugerencia es contar bien las historias, aprovechar los medios de comunicación para ir justamente contando historias de éxito que movilicen a los inversionistas a atender estos sectores que son muy importantes. De acuerdo, muchas gracias Ernesto. Y me regresaría con María Inés para preguntarle en este tema y aprovechando la experiencia de trabajo en tantos países alrededor del mundo,
¿Cuál sería un ejemplo de un proyecto que tú hayas visto y que digas, así deberían escalarse los modelos de negocio y ha tenido mucho impacto y se puede replicar y se puede invertir? ¿Cuál es ese ejemplo y más o menos en qué consistiría, María Inés, para ejemplificar todas estas buenas ideas? Sí, estoy tratando de pensar en que mi experiencia siempre ha estado vinculada como a pequeños emprendimientos y en distintas partes del mundo ha sido siempre pequeños emprendimientos. Y tengo que decir que en ese sentido, ser pequeño para mí no ha sido una ventaja, ha sido una desventaja. Y creo que uno necesita asociarse con otros emprendedores en los territorios que hagan que las historias que menciona Ernesto que hay que contar se cuenten en mayor escala. ¿Ya? Primero, De decir acuerdo. eso. Creo que eso, hay que contarlo con gran escala para realmente ser atractivo. Entonces, si yo produzco una miel con una buena historia y pensando que la abeja es el ser vivo más importante del planeta y cuento eso, es mucho más potente si lo cuento en un territorio completo, ¿no? Eso primero. He visto emprendimientos de naturaleza, en realidad poco, porque hay pocas historias eh, exitosas relacionadas con, por ejemplo, el aprovechamiento de la madera, pero sí he visto que hay experiencias donde y se integran diferentes recursos naturales en un solo modelo de negocio, como por ejemplo la combinación de servicios ecosistémicos con commodities, porque el mercado y finalmente los inversionistas quieren que uno ofrezca commodities o quieren un retorno temprano en algún mercado más maduro. Entonces creo que las experiencias exitosas tienen que ver con la combinación de commodities que están bastante maduros en el mercado con estos nuevos objetivos y estos nuevos productos como pueden ser los servicios ecosistémicos como carbono o protección de la biodiversidad. En ese sentido, hay unas inversiones grandes que están ocurriendo ahora en Perú, en la Amazonía peruana, donde hay inversionistas que han invertido grandes cantidades de dinero para desarrollar territorios con un modelo de negocios que integra una producción de un servicio ecosistémico con un commodity agrícola en un entorno que además favorece a la comunidad que vive ahí. Creo que es la comunidad de Bélgica en Perú, que es un ejemplo que hay que mirar bien de cerca, ¿no? También creo que hay algunos emprendimientos que están empezando a aprovechar la vainilla que hay en Perú y probablemente, bueno, en México, ni hablar, y eso están integrando modelos de negocios que pueden ser escalables. Para ser escalable hay que ofrecer algo que el mercado necesite eh, y hacer esa combinación es un poco compleja. Y se necesita que seamos muchos, pequeños, que podamos hacer escala para convertirnos como en un grande. Eso creo desde mi experiencia, ¿no? De acuerdo, y creo que aquí es el momento y va muy ad hoc a este panel de empezar a pensar en otra lógica distinta a la de proyectos individuales con productores pequeñitos y pensar más bien en un modelo de asociatividad y de construcción de compañías y de empresa con formación de capacidades gerenciales también, en donde empoderas a las comunidades, pero tú eres un intermediario social que comercia y que negocia con empresas muchísimo más grandes, ¿no? Porque vemos que los volúmenes de capital que hay disponibles pues no son para proyectos chiquititos, sino más bien para empezar a adquirir proveeduría de estos pequeños productores a través de un intermediario que esté bien establecido, que esté bien conformado legalmente, fiscalmente. Y ahí me iría con Jean-Pierre para que por favor, Jean-Pierre, nos cuentes algunas de las características generales que permitirían que este modelo de negocio basado en empresas y no en productores individuales, siendo Costa Rica uno de los países que más dependen de su biodiversidad, ¿qué características tienen estos proyectos para que digas esto se caracteriza exitoso por estas razones? Sí, bueno, nosotros hicimos un esfuerzo entre 2016 a 2018, hicimos una exploración de proyectos en más o menos 4 países de la región en Centroamérica
y alrededor de 52 proyectos evaluamos para inversión. Y bueno, mucho de lo que ya venían mencionando, ¿verdad? Había muchas carencias en cuanto a el tema de toma de decisiones estratégicas, ¿verdad? La gobernanza dentro de la organización, el gobierno corporativo que debería tener una organización, eh, eran temas fundamentales y donde los inversores que estábamos apoyando decían, no, es que hay algo del modelo, pero hay unas brechas importantes. Entonces, bueno, empezamos a decir, ok, este proyecto no tiene esto y vemos que las capacidades no están instaladas. Y entonces lo que hicimos fue generar un modelo o modelos de negocio como de facilitador logístico, donde incorporábamos a un actor, ya sea de la comunidad, del país, que hubiera tenido alguna relación con estas comunidades, ¿verdad? Pero que tuviera capacidades que complementaran las carencias que tenían estos emprendimientos. Entonces, si uno quisiera tipificar o clasificar, digamos, un emprendimiento o una empresa rural exitosa, te podría decir que claramente debe tener un business case o un ejemplo, un caso de negocio claro, ¿verdad? Que esto va fundamentado en la propuesta de valor, pero debe tener un gobierno corporativo claro. O sea, no podemos seguir con estas cooperativas que tienen juntas directivas de 6 meses y estas cosas. Necesitamos un gobierno corporativo claro, cómo funcionan las empresas grandes internacionales. Eh, y necesitamos que realmente registren todos sus ingresos, sus costos y demás cosas para que sea parte de su medir cosas y ir aprendiendo, ¿verdad? Generar indicadores y demás. Pero eh, muy importante y es donde se va a poner mucho énfasis es en el tema de gobiernos corporativos. Cuando un inversor quiere financiar o quiere ser parte de la empresa, ¿verdad? Con algún tipo de participación, necesita que el gobierno corporativo de esa empresa asociativa o de otra índole tenga una gobernanza clara en la toma de decisiones, porque eso es lo que nos va a hacer avanzar y ajustarnos a los cambios de la economía y de la sociedad en el mediano y en el largo plazo. Perfecto, muchas gracias. Y ahí me iría entonces con Ernesto, que Reforestamos México se ha distinguido muchísimo por tener un excelente resultado en el trabajo con empresas del sector privado y corporativos. ¿Qué tendría que hacer para incentivar a que esos corporativos como Bimbo, Walmart, City Market y demás estén interesados en también ser parte de esta cadena de valor de los emprendimientos ambientales? Sí, fíjate que nos hemos dado cuenta que cuando abordamos a las empresas y cuando queremos involucrarlos en este tipo de emprendimientos ambientales, rurales, nos damos cuenta que hay como muchas historias de casos fallidos que generan como una especie, como una cultura de resistencia a estar experimentando ese tipo de acercamientos. Y también nos hemos encontrado con empresas que son híbridas. Son empresas que tienen la capacidad de hablar con el mundo global financiero, pero también tienen esa doble cara que les permite ir con los productores, agregarlos, agruparlos, fortalecerlos. Entonces, es muy complicado que para esas grandes empresas transnacionales hagan inversiones directamente con esos pequeños proyectos y lo que necesitan es encontrar mecanismos para identificar esas empresas que tienen esa doble capacidad para hablar en su lenguaje, pero que también tengan la capacidad no sé, de tomar los recursos, invertirlos en el territorio y generar las capacidades para que puedan producir estos productos y servicios en la cantidad y calidad y con estos beneficios ambientales que estamos buscando. Entonces, mi recomendación sería
el buscar ese tipo de empresas y fortalecerlas para poder llegar así a los territorios o zonas que son importantes para estas empresas en términos, por ejemplo, del agua. Entonces, ¿cuáles son las zonas geográficas en donde tendrían que tener estos emprendimientos para asegurar el recurso ecosistémico, agua, para las operaciones de la empresa? Son lugares donde tendrían que estar generándose estas nuevas conexiones para llegar a los pequeños productores del campo y con esto restaurar y asegurar el manejo sostenible del territorio. De acuerdo, entonces vemos que hay una asistencia técnica, por llamarlo de alguna forma, a distintos niveles y no solamente a los productores, sino también a aquellos sectores que desconocen los conceptos básicos, lo mencionabas bien, hay una falta de cultura y de educación a nivel pues de persona de a pie para que pueda entender qué es un servicio ecosistémico, que no es un subsidio el que damos, sino es un pago por un servicio que estamos recibiendo de la naturaleza y que por lo tanto merece también una retribución económica y de inversión importante. Y por otro lado tenemos también a los grandes empresas y corporativos que son aquellos que pueden hacer cambios sistémicos importantes. Tenemos que incentivarlos y darles las zanahorias correctas para que empiecen a exigir incluso este tipo de proveeduría. De manera anecdótica, les comento un caso de México que se dio hace algunos años. La Bolsa Mexicana de Valores no había incursionado todavía en modelos de negocio, o no modelos de negocio, sino en opciones viables, sustentables para los inversionistas, hasta que los propios inversionistas e incluso los recursos humanos de la bolsa, del grupo de la bolsa, los empezó a demandar. Entonces, un mensaje acá es que también a todos nosotros como consumidores, como colaboradores de grandes corporativos, como empresarios, nos toca también exigir este tipo de activos. Y al otro lado, que es el sector productivo y el sector emprendedor, pues le toca generar ese asset class que todos estaríamos demandando. Y creo que hacia allá vamos. Los precedentes que estamos teniendo son lo suficientemente fuertes para empezar a exigir este tipo de cosas y a mirar este tipo de inversiones. Entonces, María Inés, si tuviéramos que dar 3 puntos de recomendación que digas esto, evítenlo, emprendedores a toda costa, ¿cuáles serían esos 3 puntos que tú recomiendas evitar? Mira, el primero voy a hablar desde mi experiencia propia. No te enamores de tu emprendimiento y está abierto, tienes que mantenerte abierto a mejorarlo, ¿no? Eso primero, uno tiende a identificarse demasiado con su emprendimiento a veces y no ve las fallas que puede tener, ¿no? Y es poco flexible a escuchar consejos. Lo que mencionaba anteriormente Jean-Pierre es sumamente importante respecto al gobierno corporativo y a tener un directorio, aunque sea gente externa que esté viendo el negocio de uno desde afuera, primero. Tienes que, eso, no te enamores de tu emprendimiento. Y no persistas también, creo, en un emprendimiento que no da resultado en un plazo determinado. También creo que a veces hay que tomar decisiones difíciles eh, que pueden terminar en que a lo mejor mi idea no era lo suficientemente buena como yo pensaba, ¿no? Y el otro es que no trates de hacer todo solo, uno necesita equipo y necesita personas Sí. expertas en cada tema. ¿Ah? Uno no puede hacerlo todo y el emprendedor tiende a hacerlo todo por sí mismo y creo que eso es un grave peligro. Hay que tratar de tener apoyo por un buen equipo. Esas De 3 cosas acuerdo, se me vienen a y la mente. mencionaste, de acuerdo, mencionaste un punto muy interesante, que es si no te da resultados en X periodo de tiempo, cambia de idea. ¿Qué tiempo? Yo sé que depende mucho del sector y del tipo de emprendimiento, pero en un promedio, ¿qué tiempo dirías? Si en tal periodo no te funcionó, cambia, estás equivocado. ¿Cuál es ese horizonte que darías? Yo no me quedaría más de 5 años en en un proyecto jamás. Sí. Yo pensaría que menos, pero ok, Sí, pero si yo muchísimas gracias. te hablo estoy pensando que uno en los primeros 2 años invierte, ¿no? Desarrolla, invierte, busca, no sé, aliados, y ahí estás 2 años. Y de repente consigues algo y pruebas.
y te hablo que a veces tu idea puede funcionar, pero no tienes la escala suficiente. Y cuando hay que pasar al siguiente nivel, que ya buscar a otros inversionistas, a veces uno no tiene la capacidad de hacerlo, la capacidad personal de manejar, hacer un due diligence por una gran inversión. No es fácil, podrán decirlo mis colegas, yo enfrentarme a pedir, y lo he hecho personalmente, por eso lo hablo, enfrentarme a un panel de inversionistas y recibir dinero, una gran suma, es aterrorizante, porque uno no sabe. Entonces, creo que hay etapas también, ¿no? Yo creo que, dejémoslo en 3 años porque tú no vas a aguantar tanto, pero el emprendedor, el emprendedor persiste, ese es el problema. Persiste Es porque correcto. ama su emprendimiento. Ah, sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, María Inés, muy útil. Y Jean-Pierre, me iría a preguntarte entonces, teniendo ya claro qué no se debe de hacer o qué se debe evitar, ¿cuáles son aquellos elementos que un emprendimiento ambiental sí debería estar dispuesto a sacrificar algún periodo de tiempo para que pueda progresar? Sí, y ahí tal vez retomando el punto de Marinés, digamos, en los emprendimientos ambientales que están muy relacionados con el sector rural, tienen otra lógica de tiempo y tenemos que ser más pacientes que en un startup de tecnología, ¿verdad? Que ahí sí podríamos estar en 1 año y medio ya diciendo, si no escaló, esto no va a funcionar y cambio de idea y sigo adelante. Pero cuando estamos hablando de innovación rural y de emprendimientos ambientales, deberíamos de tener una paciencia y sí podríamos estar hablando de unos 5 años, ¿verdad? Porque los procesos toman más, las capacidades son diferentes, el acceso a ciertos recursos importantes son diferentes y en algunos son nulos, pero sí deberíamos pensar en cómo voy a hacerlo y hasta qué punto puedo llegar sin romper con mi búsqueda de un emprendimiento ambiental, pero siendo responsable financieramente. Y entonces eso plantea muchas disyuntivas para un emprendedor de este tipo. Y ahora tenemos muchas herramientas y hay mucho conocimiento para poder ir pasando los obstáculos, pero lo más importante es siempre buscar la ayuda y el apoyo, sobre todo de la academia, para no comprometer ese nombre y no caer en, como lo decías hace un rato, el greenwashing, ¿verdad? Que digo que esto es verde, pero no es verde. Entonces es buscar mucho apoyo del ecosistema académico y del ecosistema financiero, y si hay ecosistema de emprendimiento, buscarlo, pero sí tener en cuenta de que es un proceso un poco más lento y esto no lo invento yo, básicamente organismos internacionales como la ODC ya lo han investigado y estamos claros y están claros de que un emprendimiento innovador en el sector rural y que busque cumplir con temas ambientales va a tomar un poco más tiempo que si lo comparamos con los emprendimientos que estamos viendo ahora de apps y de otros servicios en la nube, etcétera, etcétera, que muy rápido pueden escalar y llegar a los typing points después de haber tenido digamos, los primeros acogimientos del mercado, ¿verdad? En innovación rural va a tomar un poco más de tiempo. Perfecto, muchas gracias. Finalmente, Ernesto, María Inés, Jean-Pierre, les pediría, empezando por Ernesto, una frase en 20 segundos, que ya nos queda poco tiempo, que necesiten que se quede hoy para la audiencia, tipo Twitter, más o menos. ¿Qué dirían? ¿Qué les dirían para que se queden con eso en mente? Ernesto, por favor. Los bosques requieren talento emprendedor para abordar los retos que los amenazan y generar soluciones basadas en la naturaleza para regresar después de la pandemia a un nuevo normal más verde, más justo y próspero. Muchas gracias. María Inés, por favor. Yo diría que estamos en el día 0 de una nueva vida y esa nueva vida es colaborativa y amistosa con el ambiente.
Muchas gracias. Jean-Pierre, por favor. Yo diría, emprendedores y inversores, abracemos a la ambigüedad y a la incertidumbre, que solo de ahí van a salir las buenas y nuevas ideas. De acuerdo, pues nos quedamos con que necesitamos emprendimientos resilientes, sin duda. Y les agradezco mucho a todas las personas que nos escucharon, a los panelistas por compartir sus experiencias, sus consejos y demás, y por la invitación a moderar este panel. Yo soy Daniela Torres, de la soy coordinadora nacional de Biofin, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y muchísimas gracias. Esperamos haya sido útil. Buenas noches.